Buenos días, mi querida audiencia. Hoy vamos a comenzar nuestro programa de Edu Emociones. Hoy tenemos un invitado súper especial, José Luis Alet, un escritor francés que escribe en español, su idioma predilecto, y también diría que su país predilecto es Venezuela, pues porque tuvo muchos años en nuestro país. Bueno, él decía que el resto del tiempo, él dice que el resto del tiempo, es decir, la mayor parte, perdón, no voy a leerlo porque tuve una pequeña confusión porque, bueno, estoy diciendo que él es un enamorado de mi país. Eso de verdad que me emociona muchísimo porque José Alet no solamente Alet no solamente ha escrito el tema de hoy, que es el astronauta hospitalario. Él ha escrito un libro que a mí me impactó muchísimo, que se llama Amargos de Mandarina, y el que más me impactó fue La Pequeña Venecia, que en el programa hablaremos de él, porque es un libro donde él denota su amor por nuestro país, por Venezuela. Yo no puedo evitar decir esto porque soy venezolana y uno ama a su terruño. Bueno, nosotros vamos a hablar hoy con José Alet un poco sobre su libro, El astronauta hospitalario. Este libro está cargado de muchas de las vivencias de los seres humanos, lo que vivimos día a día de una manera bien metafórica y bien bonito. Y entonces yo tomé algunos tópicos dentro del libro que tienen que ver mucho con ese componente emocional y cómo nosotros vivimos nuestro día a día. José, preséntate, cuéntanos un poco la historia de tu vida. José es un inmigrante de nacimiento, porque no solamente vivió en Venezuela, sino que es un español, francés, venezolano, bueno, y ahora americano. Entonces él ha hecho un poco la vuelta a ese mundo de la inmigración, ha sido parte de su vida. Sí, bueno, yo nací en Francia, en un pueblito del centro de Francia, lo que algunos llaman la Francia profunda, porque es una Francia muy difícil de alcanzar, debido a la complejidad del terreno. Era una zona parecida a Montana, con muchos lagos, muchos bosques, muchos ríos, un frío grande en invierno, un calor espantoso en el verano, un clima continental. Y yo nací ahí en medio de una familia española. Mis padres eran refugiados políticos de la guerra civil, y mi papá cruzó los Pirineos a pie en el año 49 para refugiarse en Francia. Por supuesto lo enviaron muy lejos de los Pirineos y de la frontera española, y por eso aterrizó allá en un pueblito llamado Aubusson, capital de la tapicería, capital mundial de la tapicería. Y una ciudad medieval, una ciudad muy antigua, pero donde hacía mucho frío. Qué bueno, a mí me agrada mucho la historia de José Luis, y le llamo José Luis porque es un gran amigo. Como él, de corazón, aparte de ser un inmigrante, es un hombre resiliente, porque si usted escuchara la historia de todas las vivencias que él ha tenido, cómo él ha sido capaz de lograr cambios profundos en su vida a través de acciones positivas y de creer en lo que él hace. Háblanos un poco de esa historia, porque tú me contabas, puedo decirlo aquí, de tu vida de la infancia, que fue bastante dura, bueno, por la misma condición de la guerra, de esas situaciones propias de cuando se es inmigrante y en las condiciones que ustedes se fueron a Francia. ¿Cómo lograste salir de eso y ser hoy un gran escritor? Además que él es un ingeniero y escribe con una sensibilidad humana genial. Bueno, como decía, yo nací en una familia española en Francia, y entonces de pequeño aprendí el francés y el español al mismo tiempo. Lo que pasa es que era un pueblo muy pequeño, no estaban acostumbrados a ver extranjeros, y a nosotros, bueno, nos insultaban bastante y nos lanzaban piedras incluso de pequeños. Entonces pasé toda esa infancia en esa lucha con los franceses, a pesar de que yo hablaba francés tan bien como ellos. Y me di cuenta que el refugio para mí era la escuela, porque en la escuela los maestros, que eran muy buenos, no permitían que hicieran ese tipo de acoso. Todos exigían el respeto. Y me di cuenta también que la única manera de sobresalir era estudiando. Era ser mejor que los demás de esa manera. Cultivar mi jardín, como lo diría Voltaire, que leí más tarde. Y bueno, siendo un hijo de exiliados, yo viví más que todo el exilio de mis padres, y llegué a querer y a añorar a España como si hubiera nacido ahí, pero no había nacido ahí. Yo nací en Francia, me crié allá,
seguí toda la educación francesa y yo pienso que el concepto de nacionalidad es una cosa de tipo medieval, porque uno piensa que es de un país porque nació allá. Sin embargo, yo pienso que lo más importante es compartir los valores de los grandes hombres y de las grandes mujeres que son de ese país. Los grandes filósofos, las grandes escritoras, digamos, todas las personas que han aportado algo a la idiosincrasia y a la cultura del país son importantes. Y si uno se rige, si uno admira a esas personas y rige su vida por esos cánones, entonces uno es de ese país. Claro, y eso nos hace más humanos, esa parte humana que tiene José, por ejemplo, esa parte de los valores, de cómo él cultivó su jardín interno para sobresalir, para salir de ese acoso que vivía diariamente. Y vemos que eso tiene también muchísimo que ver con ese componente familiar. ¿Cómo era tu papá y tu mamá contigo? Bueno, eran muy buenos, digamos, me trataban muy bien, con mucho cariño. Mi papá nunca nos pegó a ninguno de sus hijos, nunca. Él decía que era importante educar y no se podía hacer pegándole a los niños. De hecho, en la escuela tuve un maestro cuando tenía 7 años a lo mejor, que llamaban el gángster, por la cara que tenía. Y lo que hacía este maestro era increíble. A un amigo le jaló la oreja tan duro que se la despegó. Y entonces una vez a mí también me castigó y mi papá fue a verlo. Y mi papá, que había estado en la guerra civil, en todos los frentes de batalla habidos y por haber en la guerra civil, en la defensa de Madrid, en el puente de los franceses, donde de 1000 quedaron 14, entre ellos él, no le tenía medio a nada. Entonces llegó a su despacho, cerró la puerta y le dijo, vamos a arreglar esto como hombres. Y ahí dejó de molestarme el maestro, a pesar de que le dijo, no, su hijo nunca llegará a nada. Y mi papá me lo dijo, y eso también fue un gran motivo para mí de esforzarme aún más por demostrar que estaba equivocado. Entonces cada quien tiene que ver con el que él creyó en sí mismo, sí. En que tenía también, fíjense, un hogar lleno de amor, más allá de que fue un padre que estuvo en la guerra, enseñó a sus hijos el valor del amor, el valor que tiene, pues los valores que tú has llamado. Hay una parte aquí que a mí me agradó muchísimo de tu libro. Voy a empezar por la primera que subrayé, que tiene que ver muchísimo con ese contagio de la alegría. Dice aquí, fíjense que nosotros hablamos de que somos resonadores de energía, de que lo positivo puede llegar más allá de lo que querramos. Y estaba leyendo tu libro, entonces está el hombre que gana en el casino, que se gana en el casino con un número 35, número 36, y dice así, dice, todos estábamos cansados de jugar en los casinos, de dejarnos contagiar por la alegría del jugador vecino que corrió con suerte. Aunque nunca pudiésemos saber con certeza cuánto le había costado esa suerte, todos los juegos construidos alrededor de un cerebro electrónico pueden ser programados por un sesgo a favor de la casa. Y eso también tiene que ver mucho con nosotros, cómo nosotros nos programamos y de alguna manera cómo se contagia la alegría en el otro. ¿Qué te llevó a ti a escribir El astronauta hospitalario? Con esa metáfora tan bonita que tienes en tu discurso y que si uno lo lee, por supuesto, yo lo veo desde mi área de conocimiento, que tiene que ver con la psicología, con el desarrollo humano, y tiene muchísima calidad humana de lo que somos, de cómo somos a veces tan mezquinos o a veces podemos llegar a ser tan, yo digo, tan dulces, tan proactivos y tan humildes con el otro. Sí, bueno, durante mi educación en Francia, tuve que leer los escritores más variados de la literatura francesa, y entre ellos estaba uno llamado Rabelais, anterior al Renacimiento, anterior a los años 1500. Y él escribió algo que me impactó y dijo, más vale escribir de risas que de lágrimas, porque la risa es lo propio del hombre. Eso dijo Rabelais en los años 1400 algo. Y escribió varias obras que eran todas humorísticas, bueno, de risa. Y a mí me parece que si uno quiere criticar, la mejor manera es hacer que el lector se ría también, y se ría incluso de sí mismo eventualmente. Porque escribir una crítica puede resultar algo cansón. Digamos, uno se cansa de escribir con
un discurso moralizador o un discurso que diga hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, porque la mayor parte del tiempo las personas no le van a hacer caso. Pero si uno usa la metáfora para describir una situación y hacer que la gente reaccione, es más efectivo, llega más efectivamente el mensaje. Bueno, te voy a decir que la psicología transpersonal habla de la metáfora y también de cómo hacer a través de la cuentoterapia que el otro cambie. Los cuentos están cargados de metáforas y cómo puedes llegar directamente a la situación que está viviendo la otra persona y hacer que esta persona cambie. Bueno, a mí me encantó tu libro. Bueno, todos me han gustado muchísimo y sigo como enganchada en El Veneciano porque es un libro aleccionador para los venezolanos. Creo que si todos lo hubiésemos leído no estuviésemos donde estamos. Sí, si lo hubiésemos leído con visión de que podía pasar, exacto, ¿sabes? De que eso podía pasar, sí, porque él hace una referencia de la Venezuela, de todo lo que estábamos viviendo y de cómo hoy estamos viviendo lo que estamos viviendo. Exacto, es un libro que escribí en el año 2010 y todo empezó por un concurso. La Sociedad de Escritores de Buenos Aires, a través de la revista Sésam, organizó un concurso de cuentos al estilo de Jorge Luis Borges. Y entonces pidieron que uno escribiera un cuento en 42 líneas. Y bueno, eso ocupa una página tamaño carta. Yo escribí un texto llamado Dulce Venecia, que es el primer texto de mis crónicas venecianas, en el cual el personaje que habla está hablando de Venezuela, claro, no diciendo que es Venezuela, sino que él vive en la pequeña Venecia, en Venecia. ¿Cómo la llamaron cuando la descubrieron? Exacto. La pequeña Venecia. Sí, todo está transpuesto a Venecia y a todos los estados aledaños de Venecia. Y entonces, en ese primer texto, obtuve el segundo premio del concurso de Jorge Luis Borges, de Argentina. Y luego, bueno, me gustó el estilo de escribir cosas cortas, en 42 líneas, y eso fue agarrándome y escribí el libro completo así. Por otra parte, yo soy muy admirador de Jorge Luis Borges y él decía, ¿por qué me voy a explayar en 500 páginas lo que puedo decir en 4 páginas? 4 páginas. No, y así a la gente que no le gusta leer mucho, pues hacen más, sí, o sea, les hace más agradable la lectura. Bueno, aquí voy a leer algo que también me impactó mucho y que también lo relaciono con las que son las programaciones y que tiene que ver cómo nos programan día a día, más allá de que nosotros también podemos ayudarnos a reprogramarnos y a programarnos de manera más positiva. Ahora nos damos cuenta de que los diseñadores de inteligencia artificial, en su anhelo por alcanzar la perfección, han hecho que nosotros, los robots más evolucionados, ahí básicamente somos nosotros, los seres humanos, han hecho que nosotros, los robots más evolucionados, nos hayamos convertido en mentirosos, empedernidos y nuestros cerebros se encuentren atrapados en una madeja de sentimientos y emociones que nos impiden actuar racionalmente. Y yo digo que más allá de racionalmente, humanamente, sí, porque lo vemos en las redes sociales, realidades que no existen, y estamos manejados y día a día escuchamos que sí, haz meditación. Entonces la gente pone que está meditando para que el otro crea que está meditando, y en realidad soy un mentiroso, y ves cómo proyectan una realidad que no existe. ¿Cómo llegaste a esa metáfora para decirle al otro, oye, ve lo que está pasando en tu vida, reflexiona, sí, porque eres un ser humano que puedes hacer lo que quieres, lo que te gusta? Sí, bueno, esa historia tiene 2 planos. El primer plano es el de la inteligencia artificial, cuando Stephen Hawking dijo que la inteligencia artificial iba a ser un riesgo, un problema para la humanidad. Entonces yo pensé, bueno, pero los robots, alguien tiene que programarlos, y quien los programa es alguien, una persona que necesariamente es imperfecta. Y entonces imaginé ese escenario de los robots que tienen tantas emociones que no pueden actuar con racionalidad y no pueden eliminar a la raza humana, porque están atrapados en el mismo problema de todos los seres humanos. Pero por otra parte sí hay esa faceta de que nosotros en realidad somos como unos robots. Tenemos una rutina diaria, trabajamos, todos seguimos el mismo esquema. Nacemos, nos envían a la escuela, estudiamos eventualmente una carrera, nos graduamos, empezamos a trabajar y luego nos preocupamos por líneas, superficies y volúmenes.
es decir, la niña, Sí. las superficies, bueno, los terrenos que podemos adquirir, los volúmenes, los apartamentos que podemos comprar o las casas que podemos comprar. Entonces estamos preocupados en esas tres dimensiones. Y nos dejamos de preocupar por vivir un poco más, por vivir también esa esencia que tiene el ser humano por naturaleza. Sí. Bueno, José, de verdad que me encantó tenerte aquí. Es interesante leer, yo invito a todos a que lean, de verdad, que busquen a través de Amazon, lo podemos conseguir, sí. El astronauta hospitalario, La pequeña Venecia, que te sugiero de verdad que como dice, la reedites, y dice que ahora tiene algunos elementos bien interesantes para, ¿cómo es? Para aumentar, que mejoraron su obra. De verdad que para mí es un placer haberte tenido aquí. Gracias. Y él es un hombre que a través de su historia de vida nos enseña a que sí podemos cambiar. Fíjense, un hombre que viene de ser un inmigrante, como dice, un inmigrante de nacimiento, amaba España a través de sus padres, aunque no la conocían, lo que quiere decir que nosotros somos programados y podemos generar emociones, aunque no estemos directamente vinculados en lo que es la parte física de un sitio. Exacto. Ama España. Es un enamorado de nuestro país, un enamorado de Venezuela, porque cuando lees sus historias y eres venezolano, te das cuenta que eso está inmerso entre la idiosincrasia del venezolano, aunque tenga sus visos franceses. Muchísimas gracias, José. Danos tus redes para que te sigan. ¿Dónde podemos conseguir tu libro? ¿Cómo te pueden llamar? El que también quiere editar un libro, porque José es un escritor, un hombre con mucho conocimiento y también ayuda a las personas a editar su libro. De hecho, me está ayudando a mí a editar el mío. Bueno, antes de todo quería decir que también aprendí el perdón, porque después de esa experiencia de mi juventud, bueno, aprendí a perdonar. Y finalmente me siento tan francés como los demás franceses, y tan español como los demás españoles, y tan venezolano como los demás venezolanos, y tan americano a lo mejor como los demás. Pero sí, es algo interesante. Mis redes, bueno, yo tengo mi cuenta en Instagram, que es JAlter23, José Alter 23. Y tengo también otras direcciones que están indicadas en mi libro, donde donde edito los libros de otras personas. Ay, vamos a ver dónde está José. José, no, sí. jaltet@aol.com sí, mi correo personal. Para información. De verdad que él es un hombre maravilloso, valioso para estas nuevas generaciones, porque está dejando un legado que es bien importante. Como dicen, como siembra un árbol, escribe un libro. Bueno, ya José ha hecho todo esto. De verdad que tu vida es sumamente interesante y me gustaría poder escribirla, chico. Hacer una biografía tuya, porque cuando uno se mete en ese mundo y de todas esas vivencias que tú has tenido, pues uno dice, wow, qué bonito, cómo salió de un terreno tan álgido que tenía fuera de su casa, y bueno, mire, salió una bella flor. Gracias por estar aquí hoy. Gracias por invitarme. Ay, bueno, a todos mis seguidores, estoy bien fascinada con José. Nos despedimos con mucho cariño y los espero el próximo lunes.